Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Les presento este nuevo coche que fabriqué. Yo lo he llamado el minicoche espía. Lo fabricamos con todas las piezas que construimos en los videos anteriores. Te invito a que te quedes a ver el video para que así puedas tú fabricar tu propio coche espía. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Control Total? Bueno, pues aquí estamos, les presento el minicoche espía. Antes de empezar de lleno a presentarles este nuevo proyecto de carro, déjenme mandarles un saludo, un abrazo a dos de mis suscriptores. Una de ellas se llama Keila y el otro suscriptor es Mate Crack 202. Bueno, ellos dos son las primeras personas que me mandaron fotografía de algo de lo que yo ya estoy haciendo. Keila hizo la dirección y Mate Crack 202 hizo el banco de baterías y está por hacer también su coche. Bueno, a ellos dos les mando un gran abrazo, un gran saludo. Y esperen pronto, Keila y Mate Crack 202, pues una noticia, yo me voy a comunicar con ustedes, pues ahí de alguna sorpresita. Bueno, pues nada más es esto. Pues como les decía, les presento el minicoche espía. Déjenme decirles, este es el nuevo proyecto, déjenme detener esto. Miren, de eje a eje mide 18 centímetros, ¿sí? De ancho estamos con que mide 20 centímetros. Ya el largo total desde la punta del alerón hasta acá atrás, bueno, no me alcanza la regla, deben de ser unos 35 centímetros más o menos. El carro está fabricado con todo lo que he fabricado anteriormente en mis videos pasados. Está hecho con todos esos ejemplos, esos proyectos que he hecho. Ahorita se los voy a detallar. Tiene un motor bastante potente. Vamos a hacer la prueba un poco más tarde. Todavía no lo pruebo en correr. Y la cosa de ser coche espía es porque le vamos a poner esta cámara. Es de esas cámaras económicas, pero bueno, es tipo GoPro. Esta cámara va a estar puesta aquí. Frente o la nariz o la cabina, vamos a decir, lo que yo quise simular la cabina del piloto, que lo hice con el foam board. Lo estoy deteniendo con velcro. Aquí si se fijan, tiene una perforación. Bueno, pues ahí vamos a poner un tornillo para fijar nuestra cámara, ¿sí? Pero bueno, miren, aquí está. Este tipo de cámaras, al igual que las GoPro, transmiten directo al celular. Entonces por el celular podemos manejar el coche. Y bueno, pues esta es la idea de que el carro está en pequeñas dimensiones para que se meta por todas partes y para que grabe lo que nosotros queramos, ¿verdad? Entra debajo de un auto, de un coche, por huecos muy pequeños debe de entrar. Les digo que todavía no he hecho la prueba, pero bueno, pues aquí lo tenemos. Déjenme quitarle la carrocería, que toda la carrocería es hecha de foam board, que ya bueno tienen un video pasado de cómo se hace la carrocería en foam board. Bueno, pues entonces déjenme quitársela para que vean cómo está el chasis y toda la parte eléctrica y mecánica del carro. Bueno, empezamos por la dirección. La dirección no tiene suspensión, ¿sí? Ni adelante ni atrás tiene suspensión, ¿sí? Está tal cual,
¿sí? No tiene nada de suspensión. Yo así lo quise hacer a propósito, hacerlo lo más sencillo posible. Y bueno, pues esperemos que tenga bastante resultado. Bueno, vamos a ver esto, la dirección. Obviamente es la primera dirección que hice, está por ahí en mi cuarto o quinto video, ¿sí? Puse estos tubos para detener el soporte, está mi chasis. Y tengo un segundo chasis o segundo piso, vamos a decirlo así, porque pues mis baterías ya no entraban aquí abajo. Entonces las tuve que dejar aquí arriba, ¿sí? Vean esto. Aquí tenemos nuestro controlador de velocidad, el motor brushless. Luego también tenemos aquí atrás, pues como verán, es la tracción trasera que hicimos. Ya tiene también su propio video esta tracción. Aquí está, con el motor. Aquí tenemos nuestro receptor, aquí está su antena, ¿sí? Aquí tenemos la conexión hacia el controlador de velocidad y hacia el servo de la dirección. Y obviamente, pues aquí la conexión de las baterías que van también a nuestro controlador de velocidad. Aquí tenemos nuestro interruptor prendido y apagado. Bueno, pero se me estaba pasando aquí un detalle. Déjenme mostrarles el chasis. Déjenme ponerlo aquí por atrás o ponerlo de cabeza. Vean esto. Es rectangular, ¿sí? Le hice este corte de aquí para el engrane, ¿sí? Para que pudiera sobresalir un poco. Y simplemente con los tornillos fijamos pues la base del motor. Aquí las tuercas de la tracción, la dirección, ¿sí? Bueno, pues ya lo tenemos levantado aquí con este botecito que tiene ahí unos tornillos. Bueno, permitan conectarlo. Ahora nuestro radio, bueno, ya está prendido. Y vamos a prenderlo despacio. Sí, la dirección. Bueno, déjenme. Bueno, aquí a ver si se aprecia mejor. Vean esto. Bueno, ahora déjenme volver a poner la carrocería para que vean cómo se instala. Bueno, antes de ponerle la carrocería, déjenme mostrarles. Están estas partes negras, espero se esté notando, yo creo que sí. Esto de aquí, todo esto es el velcro, o aquí en México también le llamamos contactel. Con eso estoy fijando la carrocería. Aquí también tiene estas 3 torres, 1, 2, 3, y en la parte de arriba tiene velcro para fijar mi carrocería aquí arriba, ¿sí? Bueno, eso es con la facilidad de quitar todas las piezas. Vean esto. Esta que tiene este hueco es para darle espacio al interruptor, ¿sí? Bueno, pues simplemente, espero yo no tape mucho la toma. Y ya quedó, ¿sí? Ahora va la del otro lado, que es exactamente lo mismo. Ahora, el siguiente paso, déjenme quitar el coche para que vean cómo lo hice. Es el alerón delantero.
Véanlo cómo quedó. Esta es la parte de abajo. La parte de arriba, como se ve. Aquí tiene también el velcro, un poco de aumentos para levantarlo. Aquí sí me falló un poco los cálculos, pero bueno, así lo arreglamos. ¿Sí? Aquí lo levantamos también. Espero se esté notando esta parte. ¿Sí? Bueno, pues ahora lo ponemos en el coche. Entonces entra la torre y lo vamos bajando. También con velcro. Y ya quedó. Y fija tanto que miren, no se despega. Y tiene la capacidad de levantar el coche, ¿sí? La verdad no sé cuánto pesa el coche, pero yo creo que por ahí cerca de 1 kilo o poquitito pasado del kilo, ¿sí? Y ya por último, la carrocería. La carrocería es muy simple. Bueno, déjenme voltearlo para verlo de frente. Así está. Es muy simple. Tiene también aquí los tres la otra parte del velcro para que pegue con las torres. Bueno, pues simplemente primero lo pongo de adelante para que quede bien, y luego de atrás me oriento con las llantas y ya quedó. ¿Sí? Me falta la cabina. La cabina aquí tiene velcro, igual que aquí. Obviamente lo hice así porque aquí es donde entra el tornillo para fijar nuestra cámara, ¿sí? Y para que no se vea tan feo esa perforación cuando no usemos cámara, bueno, pues entonces se pone esta pieza también con velcro y ha quedado el mini coche espía, ¿sí? Vean esto. Soporta las 3 torres de velcro, soportan el peso del coche, ¿sí? Y ya nada más simplemente, bueno, pues mi antena, aquí es esta perforación, por ahí la metemos para que no se vaya a enredar en el engrane. Bueno, pues entonces hasta aquí les dejo esta parte. Vámonos ahorita al autódromo para hacerle su primer prueba y vamos a ver qué tal funciona. ¿Qué tal, amigos de Radio Control Total? Pues ya estamos aquí en la prueba del Autódromo Hermano Rodríguez. Pues vamos a probar el mini coche espía. Vamos a ver qué tal funciona. Y bueno, pues esta es la prueba, la definitiva, a ver qué tal. Bueno, pues empezamos. Alto. ¡Ay! La pintura se patina mucho. ¿Ya ves? Mira. No hay agarre la textura. Algo está pasando.
tiene agarre, imagínate los carros de veras del Fórmula 1. Tiene que... Va. Ya, órale. Tómala. Ay. ¿Qué todo? Ay, no fue el adaptador, se salió con todo y... A ver, la llanta. Ah, sí. Sí. Bueno, pues ya resultó aquí la prueba en el Autódromo Hermano Rodríguez. Nada más que vean, pues sí faltó esto. Bueno, no faltó, se salió el adaptador del propio rin, perdón, del eje. Pero bueno, pues ahí va más o menos bien la prueba. Tenemos que apretar bien. Creo que fue un detalle mío que no apreté bien esto, pero bueno, pues ha quedado ya la prueba definitiva del minicoche espía. Y bueno, amigos, pues hasta aquí les dejo el video. Denle dedito arriba, por favor, si les gustó el video. Compártanlo, por favor. Y bueno, pues les mando un gran abrazo, un saludo a todos mis suscriptores. Y bueno, pues nos vemos para el siguiente video y espero que les haya gustado. Pues el minicoche espía. Gracias, nos vemos para el próximo video.